Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Estamos aquí, como todos los sábados, para conversar con ustedes temas de relevancia, de importancia, tanto nacional como internacional, con invitados especiales que conocen de los temas, que se especializan de los temas, pero que además tienen sensibilidad social y humana y hacen todo el esfuerzo del mundo por siempre estar al día. Hoy tenemos uno de esos profesionales extraordinarios con nosotros. Paso de inmediato con Manuel Escalante. Muy buenos días, queridos televidentes. Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana. Y este es su espacio de cada sábado a las 10 de la mañana, Conexión Global RD. Queremos tomarnos un pequeño tiempo para pedirle que se suscriban al canal de YouTube donde colgamos, tan pronto termina el programa en la televisión tradicional, el contenido por YouTube. Ahí se puede suscribir, darle a la campanita, comentar, sugerir el programa. Y les recordamos que esa suscripción es completamente gratis. En febrero del presente año, el mundo despertó con una noticia muy desgarradora, encima de que estábamos pasando ya el final, por lo menos en República Dominicana y en gran parte del mundo, de nuestra famosa pandemia del COVID-19. Resulta que en Europa hay un señor que pretende convertir su nación en lo que fue en algún momento, es lo que se estima. Y evidentemente tiene una política exterior tradicional, medieval, porque no son tiempos para guerra, en función de todo lo que se ha logrado por la paz, el desarrollo social a nivel global. Estamos hablando de Vladimir Putin, Rusia, Ucrania, y queremos decirles que esta vez tenemos a nuestro invitado, que más que un invitado es miembro activo. Cuando no presenta en nuestras pantallas con nosotros, está dándonos ideas, corrigiéndonos, es parte fundamental del desarrollo de este programa y es de nuestro staff. Me refiero al analista, experto en geopolítica, amigo y hermano Alfredo de la Cruz, con quien vamos a estar hablando sobre conflicto, guerra entre Ucrania y Rusia, actualizado. ¿Qué deberíamos estar conociendo al día de hoy con respecto a lo que ha estado pasando en Rusia? Porque comenzamos con la locura de la guerra y hoy casi nadie está hablando de eso. Comienzo preguntándote, Alfredo, al tiempo que te doy la bienvenida a tu espacio. ¿Por qué es tan importante estar atento de ese conflicto armado? Y bienvenido a Conexión Global RD, tu casa. Buenos días, Escalante, gracias. Buenos días, Víctor. Gracias por la invitación. Para mí es agradabilísimo estar aquí con ustedes. Miren, este conflicto que se desarrolla en Ucrania es importante para el mundo, porque dada la interdependencia que hay hoy entre las economías, como dijo una vez alguien, un aleteo de mariposas en el Pacífico puede ocasionar una tormenta de este lado del mundo. Y dado que hablamos del tercer país productor de petróleo y el mayor productor de trigo, exportador de trigo del planeta, entre otras cosas, la segunda potencia militar del planeta, entonces cualquier cosa que afecte, en que se vea implicado Rusia, nos afecta a todo, como en este caso Europa y Ucrania, que está precisamente en Europa del Este y que es un importante productor de granos y cereales. Entonces, como vemos, si lo vemos por el lado del aspecto alimentario, pues ya es de tener cuidado. De hecho, hay expertos que hablan de la posibilidad de que el planeta se vea en medio de una hambruna, precisamente por los problemas que hay ahora mismo con las exportaciones, siendo que Rusia produce fosfato, produce fertilizantes, muy importante para productores de todo el mundo. Aquí en América Latina tenemos el caso de Brasil y Argentina, ¿verdad? Que dependen mucho de estos rubros. En sí, eso es en el aspecto alimentario, pero si vamos al aspecto económico, las sanciones aplicadas a Rusia que pretenden debilitar su aparato económico para debilitar su aparato militar, seríamos muy ingenuos
si pensáramos que solo va a afectar a Rusia. Esto pues terminará afectándonos a todos y muy posiblemente en algunos ámbitos nos afecte más a las economías occidentales que a la economía rusa, dado que la economía rusa ya venía con una serie de sanciones desde el año 2014, cuando invadió y se anexó la península de Crimea. Por tanto, la economía rusa hoy está más saneada que muchas de las economías europeas. Por tanto, esas sanciones podrían afectarle, pero habría que ver el efecto que pueden ocasionar en Europa. Ya, creo que eso deja ver la importancia que tiene y por qué debe interesarnos a todo el desarrollo de este evento. Bien. Alfredo, sí. Hay un aspecto importante de la situación actual. ¿Cómo se explica actualmente la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Por qué Rusia se aleja de Kiev? ¿Cuál es la lectura que tú le das a esa jugada del jefe del Kremlin, Vladimir Putin? Bueno, en un programa anterior que hicimos, cuando empezó el conflicto, cuando Rusia inicia la invasión a Ucrania, hablábamos de los aspectos históricos, de los antecedentes que ocasionan esta situación. Hablamos desde el origen de Rusia, incluso hablamos de las demandas que Vladimir Putin planteó y la respuesta de Occidente a las mismas, donde Putin no encontró que se respondieron esas demandas que hacía desde el punto de vista de la seguridad, e incluso habló de que se violaban acuerdos que se habían logrado para poner fin a la Guerra Fría. De pronto, si uno lo mirara así, uno podría caer en el error o en el gancho, como decimos los dominicanos, de decir que Putin tiene razón. Entonces, tienen razón de ambos bandos y de ambos bandos se han violado los acuerdos. Pero una cosa, Alfredo de la Cruz, ya tenían más o menos rodeada la capital, a Kiev. Ok, no, tú hablas, yo malinterpreté la pregunta, pensé, sí. Tú hablas de por qué la retirada de Kiev. Ok, ya es otra pregunta. Cuando se pensaba que el objetivo era Kiev, fundamentalmente. Sí. Bueno, ustedes me leen siempre y saben que yo le hablé de los 3 posibles objetivos que tuviese Vladimir Putin acá. Cierto. Y desde el principio le dije que posiblemente una de sus opciones era, una de sus objetivos fundamentales era el sur de Ucrania, toda la región del Donbass, para unir estos territorios, las repúblicas autónomas y Crimea, con Transnistria, que es la autoproclamada república escindida de Moldavia, que se ubica entre el río Transnistria y la frontera de Moldavia con Ucrania, para establecer un corredor terrestre, porque allí en Transnistria hay estas personas hace varios años se autoproclamaron república autónoma y allí Moscú tiene entre 1.500 y 2.000 soldados en una base para proteger a esos prorrusos. Y ahora el discurso de Vladimir Putin en este día es que esas personas están siendo atacadas. Hoy Euronews, la agencia de prensa de la Unión Europea, una agencia de prensa de la Unión Europea, habla de esto que nosotros lo hablamos desde el principio de la guerra. Ellos lo dicen hoy, nosotros lo dijimos hace más de un mes, que uno de los objetivos era establecer un corredor terrestre entre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, unir esto, Crimea y hasta Transnistria. Y ahora, precisamente, Euronews habla de eso, que podría ser un objetivo y una victoria que podría mostrar Vladimir Putin el 9 de mayo, cuando se conmemora una fiesta importante allí. Entonces, yo pienso que al principio hablamos que podían haber 3 objetivos, uno de máxima, que era Ucrania completo, pero eso no fue tan fácil. Entonces, siempre en una estrategia tú no tienes un solo objetivo, tienes varios. Es
evidente que al principio se cometieron muchos errores estratégicos y logísticos, pero incluso errores sensibles que son errores que están en manuales, en manuales se cometieron, y tiene que ver con el tipo de ejército que es el ruso. En ese sentido, el ejército más profesionalizado del mundo es el ejército estadounidense. El ejército ruso, esa no es su fortaleza, es otra, pero el pueblo ruso es un pueblo resiliente, y en ese sentido se detuvieron, reevaluaron y reorientaron sus objetivos estratégicos, y ahí están, que fue siempre uno de sus objetivos, el sur de Ucrania, porque con esto, al tomar el este, tomar la región del Donbass, esa es la parte más rica de Ucrania, ahí están los recursos mineros, está en la zona industrializada. Entonces, no es que Rusia necesite eso, porque Rusia es el país más grande del mundo, el estado más grande del mundo, y además tiene recursos energéticos incalculables, es Eurasia. Lo que pasa es que al arrancarle esta zona a Ucrania, le priva de esos recursos a Ucrania y la castiga doblemente. Y al hacer esas destrucciones que hizo en el norte y en el oeste y en gran parte del este, hace más difícil para Ucrania y para Occidente la reconstrucción. Le hace pagar mucho más caro para reconstruir ese país una vez se alcance la paz. Entonces, fíjense que hay dos cosas. Mientras atacaba allá, tenía todo el mundo loco, nadie sabía cuáles eran los objetivos, pero ahora la cosa sí se aclara. Entonces, obtiene una victoria acá, ya él anunció una victoria en Mariupol, aunque algunos dicen que no, porque queda la acería que están las personas ahí, cerca de más de 1,000 personas, pero esa ciudad ha sido destruida, y ya ellos, desde el punto de vista de su retórica, proclamaron una victoria ahí. De manera que ya Vladimir Putin tiene que mostrarle a los ultranacionalistas dentro de Rusia. Entonces, la parte sería cerrar la pinza en la parte sur para tener todo ese corredor de Transnistria hasta las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, y con esto también corredor terrestre a la península de Crimea. Viendo la actualidad, Alfredo, que se comentaba que con las restricciones que la ONU, la OTAN, todo ese occidente puso sobre Rusia, era para que Rusia apenas pudiera existir. Actualmente, ¿qué efecto negativo está teniendo esa medida? ¿No ha tenido ninguno o ha tenido menos de lo que Occidente esperaba? ¿Tú te refieres a las sanciones? A las sanciones. Sí, bueno, las sanciones económicas que hablamos en el otro programa precisamente buscaban, como dije ahorita, debilitar el aparato económico que sostiene ese vigoroso brazo militar ruso. Sin embargo, las sanciones son, hasta ahora, los países que serán aplicados sanciones, hemos visto cómo eso se ha manejado. Por ejemplo, Corea del Norte tiene sanciones, Irán, la República Islámica de Irán tiene, bueno, yo creo que era hasta esta invasión de Rusia a Ucrania, yo creo que eran los países que más sanciones económicas tenían de Occidente. Sin embargo, sus objetivos estratégicos siguen ahí, tanto la República Islámica de Irán como lo de Corea del Norte. Sin embargo, es bueno que se sepa, porque a veces la prensa corporativa occidental tiende a mandar informaciones que hacen ver una cosa y no es esa. Las sanciones obviamente que afectan, pero no afectan solo a Rusia, afectan también a Occidente. Pero no obstante eso, Rusia sigue recibiendo aproximadamente 1,000 millones de euros diarios de la Unión Europea. Pero no solo eso, 50 países que aplicaron sanciones, hay una lista de 50 países que aplicaron sanciones a Rusia, pero hay otra lista de 150 países que decidieron no aplicar sanciones a Rusia. Y de esas 50 naciones que aplicaron sanciones, algunas de ellas, varias, son superficiales, no quieren avanzar en profundidad, lo que te deja ver que, a pesar de lo que dice la prensa occidental, hay fisuras en la alianza occidental que no está compacta. Y tú tienes países ahí, como por ejemplo Alemania. Alemania hasta ahora se muestra dubitativa en avanzar en ese otro paquete de sanciones.
por ejemplo, con el petróleo, el gas y el carbón. Entonces, habría que ver, además de que Europa, la verdad es que Europa es muy dependiente de Rusia en términos de esos energéticos y de los costos bajos. Por tanto, Europa no puede, así por así, desprenderse de los energéticos rusos. Sería un plan a mediano plazo, por lo menos. Y en esta situación, donde se había avanzado la agenda verde sin establecer contramedidas, ya vimos cuando empezamos a salir de la pandemia, sin haber esa guerra y sin haber sanciones, el problema que estaba ocurriendo, que se estaba volviendo al carbón mineral y otras cosas, porque había problemas de abastecimiento. De hecho, China salió a comprar carbón al precio que apareciera y petróleo. Entonces, esto no es tan simple como si 2 y 2 fueran 4. Por el nivel de interdependencia que tienen las economías ahora, principalmente Alfredo, la economía europea y la rusa. Alfredo, tenemos que ir a una pausa y yo creo que todavía no se cierra el ciclo con relación al tema de las sanciones. Sería importante que nos hable cómo Alemania, qué está diciendo Alemania, cómo Alemania, que es el motor de Europa, puede decirle al pueblo alemán que no va que no va a comprar, que no va a venderle, que no va a comprarle el petróleo. ¿Cómo pudiera decir? Y el gas, ¿cómo lo pudiera decir? ¿Hay alguna forma, diríamos, a futuro que eso pudiera ser posible? Después de esta pausa, continuamos con Alfredo de la Cruz aquí en Conexión Global RD. Continuamos aquí con Conexión Global RD y ya ustedes ven el tema de Ucrania y de Rusia, la guerra, el valor, la relevancia que tiene desde el punto de vista de la economía global, desde el punto de vista de la seguridad internacional, desde el punto de vista de las implicaciones que tiene alimentarias, por lo que significa Rusia y por lo que significa Europa y por lo que significa Estados Unidos, que es una confrontación que va más allá de Rusia y Ucrania. Realmente es así. Y nos está ayudando a entenderlo, a comprender esta situación, Alfredo de la Cruz, que ustedes saben, que conoce, que estudia, que maneja estos temas. Alfredo, ayúdanos a seguir entendiendo qué puede hacer, diríamos, Europa, Alemania, sobre todo, que es el país mayor dependiente, diríamos, del gas ruso. ¿Qué pudiera hacer ante una situación en una encrucijada como esta? Bueno, mira, la situación es compleja para el gobierno que encabeza el canciller Scholz. De hecho, hay queja a lo interno de Alemania porque, en la misma Unión Europea hay queja porque lo ven dubitativo, precisamente por la posición de Alemania. Hay que tener claro que la locomotora económica que sostiene la Unión Europea es Alemania. Entonces, realmente es en algunos aspectos que tienen que ver con Alemania, Alemania marcharía por un lado y la Unión Europea marcharía por otro. Entonces, hay, por ejemplo, la construcción del gasoducto Nord Stream 2 dividió la opinión pública y dividió a Alemania, porque voces europeas advirtieron de la dependencia que podía tener Alemania de ello. Siempre Angela Merkel, y digo que esto puede en el futuro comprometer el legado político de Angela Merkel, se le advirtió, ella siempre lo vio como un proyecto económico y se le advirtió que era un proyecto geopolítico y que Alemania y Europa podían quedar muy dependientes de Rusia. Entonces, todo esto hace que a la hora de Alemania ayudar a Ucrania, se ve dubitativa, que si esto, que si lo otro. Ahora mismo envía unos tanques de guerra y son unos tanques obsoletos, una serie de cosas, da una excusa para no involucrarse directamente. Entonces, todo esto, acuérdense que en esa coalición hay, ahora mismo hay elementos que se oponían a las tratativas con Rusia, la Rusia de Vladimir Putin. En este gobierno que en el momento de Angela Merkel le hicieron esa oposición. Pero dado esa posición delicada,
Alemania en este momento no la tiene tan fácil. De hecho, ya su ministro de Economía habló que había que avanzar rápidamente a no tener dependencia de los energéticos rusos, pero también vemos a un canciller dubitativo. Entonces, Alemania no la tiene tan fácil y esto podría mostrar fisura en la Alianza Atlántica. Por otro lado, la otra pregunta la otra parte de la pregunta que me hiciste en el bloque anterior tenía que ver si esta victoria en Mariupol podría sentar las bases para que se sentaran a la mesa a dialogar. Bueno, hace más de un mes, después que empezó la guerra, o la invasión, vamos a decir, después que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, nosotros planteamos que en todo momento el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se había mostrado dispuesto a dialogar sobre la paz. Incluso desde hace varias semanas abandonó objetivos que tenía de integrarse a la OTAN y otro tipo de cosas, y habló de sentarse a negociar incluso se avanzó una propuesta donde se hablaba de que la región del Donbass se pasara a un estatus que se pudiera decidir a lo largo de unos 15 años. Nosotros decíamos hace cerca de un mes que a pesar de esa disposición de Volodymyr Zelensky, en Rusia no tenían voluntad de dialogar, no querían interlocutor para ese diálogo. ¿Por qué? Porque hasta tanto no se consiguieran los objetivos estratégicos, no era apetecible para Moscú sentarse a dialogar. Ahora, desde el punto de vista de sus objetivos estratégicos, es posible que puedan sentarse a dialogar, porque al conquistar Mariupol, y si logra cerrarse esta pinza en el sur, lo que conllevaría quitarle el segundo puerto en importancia que tenía Ucrania. El puerto más importante de Ucrania en el Mar Negro era Sebastopol, en la península de Crimea, y en el 2014, cuando Moscú invade y se anexa a la península de Crimea, se lo arrebató. Ahora, el segundo puerto en importancia, que es el más importante en el sur que le queda a Ucrania, es el puerto de Odessa, en la ciudad de Odessa, una ciudad que es muy simbólica para los rusos, porque fue mandada a fundar por la emperatriz Catalina II. Entonces, si una vez obtenida, conquistada Odessa y se cierre la pinza en el sur, pues habría ese corredor en todo el sur, lo que llevaría eventualmente a Ucrania a quedar sin salida al Mar Negro, porque ya en el Mar de Azov, que es lo que está de aquel lado de Crimea, hacia la franja continental, bueno, todo eso está ya controlado por Rusia. Entonces, la unión sería conquistar la franja que queda entre Transnistria, Odessa y toda esta parte de acá. Si las tropas rusas logran conquistar esta parte y logran establecer ese corredor, pues es casi seguro que, estoy especulando obviamente, porque yo no estoy en la mente de los estrategas rusos, pero es previsible desde el punto de vista estratégico que sí estén en capacidad ya o tengan voluntad de sentarse a negociar, porque habrán conseguido el objetivo de dejar a Ucrania sin su costa sur, y esto le da posición a Moscú, al Kremlin, le da poder en el Mar Negro frente a una Turquía que controla los estratégicos estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Entonces, sería una gran victoria que podría Putin mostrar en el desfile del 9 de mayo. Y entonces, ¿qué pudiera mostrar Occidente en realidad? Porque si efectivamente ya, por lo general, muchos piensan que ese es el objetivo fundamental de Putin y que él ganaría. Entonces, ¿qué gana? ¿Cómo Occidente pudiera manejar esto? Estados Unidos, Joe Biden, sobre todo Joe Biden. ¿Cómo pudiera manejar esto si definitivamente se sientan a la mesa del diálogo? ¿Cuál va a ser la postura de Occidente en todo caso? Porque tenemos que estar claros en algo. Yo estoy hablando de sentarse a negociar. Yo no estoy diciendo de que haya paz. La construcción de la paz es otra cosa. Eso no se logra en 2 días. Ahí puede seguir. De hecho, los estrategas del Pentágono han barajado fechas como entre 10 y 15 años para terminar esa guerra. Una guerra se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Con que empiecen a sentarse a la mesa, con eso, bueno, pero recuérdate que se han reunido varias veces.
eso no significa que se logre la paz. Pueden seguir focos activos. Tú puedes iniciar conversaciones de paz, lograr alto el fuego, y no quiere decir, porque no haya disparo, no quiere decir que hay paz, porque la construcción de la paz es un proceso más complicado. No es necesariamente la ausencia de guerra, es trabajarlo desde la perspectiva de construcción de paz, que significa trabajar los factores estructurales que envuelven las sociedades que se enfrentan en un conflicto. Entonces, esa es muy buena aclaración, Alfredo, porque nos quedamos con el ruido que generó la invasión. Entonces todavía estamos esperando más ruido, que más muertos salgan, o sea que muy buena tu aclaración. Claro, el hecho de que no tengamos tiro y motadera de gente no quiere decir que hay paz. No, en ese sentido, sí, dime, Alfredo. Sí, porque recuerden que cuando se autoproclama la República de Donetsk y Lugansk, luego se firmaron los acuerdos de Minsk, Minsk I y Minsk II, pero eso no paró los enfrentamientos en ese lugar. Esos acuerdos ni siquiera se cumplieron nunca y eran incumplibles porque Ucrania no podía cumplirlo, a pesar de que Rusia quería que se cumplieran, pero eran incumplibles. Entonces tú puedes firmar un alto el fuego y formalmente detener las hostilidades, pero estas siguen en el terreno, porque la construcción de la paz es algo mucho más complicado. Como dije ahorita, conlleva afrontar, enfrentar y atacar asuntos estructurales, que no es asunto de 2x3, es un asunto que lleva tiempo. Son intereses muy fuertes. O sea, sí, no es simplemente por pelear. Desde todos los puntos de vista. Víctor, entonces, permíteme completar esto, por favor. Mira, Alfredo, hay algo que me gustaría que quede claro a propósito de lo que señalamos ahorita. Se habla de guerra, se habla de invasión, se habla de conflicto armado, se habla de enfrentamiento. Estamos viendo la actualidad de esa situación entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo la podríamos llamar hoy? No entendí la pregunta. Sí, podríamos llamar hoy guerra, conflicto armado, enfrentamiento. ¿Qué estatus tiene ya más de un mes después de ese conflicto? Bueno, mira, para la realidad de lo que está ocurriendo, yo pienso que es irrelevante, pero porque lo que pasa es que Vladimir Putin ha llamado esto operación militar especial, porque recuérdate que Moscú tiene una responsabilidad muy grande en la paz internacional, en la seguridad y la paz internacionales, y es porque Rusia se sienta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eso conlleva una responsabilidad muy grande. Entonces, si la Naciones Unidas no ha autorizado una operación militar en un lugar para evitar, para proteger o algo, como que está raro. Y además, en este sentido, obviamente Ucrania, si a mí me atacan como Estado, yo puedo defenderme. Estoy en defensa legítima. Pero en este caso no había una declaración de guerra formal de Rusia hacia Ucrania. No había una declaración, aunque habían una guerra retórica de palabras y de acciones y cosas, pero no había una guerra formal declarada de que estaba en guerra. Y en ese sentido, pues Vladimir Putin o Rusia violó la ley de guerra, porque invadió aquel país sin haber una declaración formal de guerra. En ese sentido, esto yo de verdad que no sé cómo llamarle. Ya todo el mundo le llama una guerra, porque desde el punto de vista de la legitimidad de Ucrania, sí se está defendiendo, está en defensa legítima. Entonces ya ni modo, es una guerra. Pero es una guerra que podría ser, vamos a decir, ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Ilegal, vamos a decir entre comillas, porque las potencias, y disculpe que le quite la virginidad mental a la audiencia, pero el derecho internacional es una herramienta que usan las superpotencias. Es la voluntad de la superpotencia puesta en ley, que no la aplican a los estados pequeños, porque ¿quién va a llevar a Rusia al banquillo de los acusados? De hecho, se habla de la Corte Penal Internacional. Incluso se habla de tribunales como existieron en la antigüedad para Yugoslavia o para la Alemania nazi. Pero ¿quién lo hace contra Rusia? Porque Rusia tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ustedes vieron lo que pasó el día pasado cuando trataron de condenar la invasión. Varios miembros del Consejo de Seguridad, varios miembros se abstuvieron en Naciones Unidas, por ejemplo, y en el Consejo de Seguridad ni siquiera proponer eso porque Rusia lo puede vetar. Exacto, y de la resolución de la Asamblea General,
de la Asamblea General de Naciones Unidas, ustedes vieron las tensiones que hubo y que votaron que no. Y como le decía anteriormente, si 50 países firmaron las sanciones, pero hay otra lista de 150 países que no aplicaron las sanciones ni la van a aplicar. Entonces, ¿qué se hace? La arquitectura de la comunidad internacional es una arquitectura que todavía favorece a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y ahí están ellos 5 sentados ahí, y entonces ahí no va a haber ninguna decisión que lo afecte, que ellos no puedan resolverlo ahí mismo, porque se oponen y nada más tienen que oponerse. Lo que está dejando claro que el orden internacional vigente no sirve, y precisamente por eso está dañado, está averiado. Hay que repararlo, hay que cambiarlo, y por eso es que se dan estas situaciones. Eso te dice que habrá que hacer una revisión del Consejo de Seguridad, ampliándolo con nuevos actores para que haya más equilibrio con la realidad, porque ese orden internacional establecido es el orden de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad de hoy, de pleno siglo XXI, es muy distinta a la realidad de 1945, porque hoy hay actores internacionales que tienen significancia. Por tanto, ese orden internacional habría que hacerlo más real, y posiblemente sea una de las consecuencias precisamente de la invasión ordenada por Vladimir Putin sobre un Estado independiente como Ucrania. Piensa entonces tú, Alfredo, que en definitiva, hasta el momento, lo que tú puedes observar ahora es que para Rusia lo más importante ya se habría logrado al 9 de mayo, que es una fecha simbólica para ellos, y que entonces no habría interés probable de ampliar las operaciones hacia la capital, hacia Kiev. No, uno no puede asegurar eso, porque nadie sabe quién está en la mente de sus estrategas ni de Vladimir Putin. Porque, como hemos hablado en otras ocasiones, uno tiende a ver a Vladimir Putin, pero Vladimir Putin representa un sector de la sociedad rusa, el sector ultranacionalista. Uno, como analista, uno visualiza hasta donde los limitados recursos que uno tiene le permiten ver, pero hay muchísimas otras cosas que uno no sabe, son más las que uno no sabe que las que uno avisora con las herramientas de análisis que uno tiene. Pero lo que esto le permite a Vladimir Putin es quitar un poco de presión de cara a su país, de cara a lo interno, que podría mostrar una victoria, podría mostrar que tiene todo el sur de Ucrania, que se lo arrebató. Porque hasta ahora, que tuviera Crimea, que tuviera la Donetsk y Lugansk, eso no era una victoria, porque eso lo tenían de facto. No era legal, pero la comunidad internacional no se lo iba a quitar. Entonces, allá te dicen cuánto invertiste y qué tenemos. O sea, al final del día es un asunto de costo-beneficio. Ahora, esa no es la solución más idónea, porque uno de los objetivos era que Putin pensaba, o los ultranacionalistas pensaban, que en Ucrania lo iban a recibir como un ejército libertador, y lo iban a recibir cantando con los brazos alzados, y no fue así. Entonces, pero de cara a interno, para que no se le arme un brollo a lo interno de Rusia, Putin podría presentar, de cara a mayo, podría presentar esto como una victoria. Nosotros volvemos en breve con Alfredo de la Cruz para concluir ya con el Conexión Global de hoy, para seguir entendiendo este conflicto, esta invasión, este enfrentamiento, esta guerra entre Rusia y Ucrania. Volvemos en breve. Bueno, llegando al tercer bloque de Conexión Global RD, nosotros estamos muy agradecidos de su participación y de tener a Alfredo con nosotros. Alfredo, comentábamos backstage para entrar a este último bloque. Si se pudiera llamar ventaja, beneficio, daño, perjuicio, ¿quién está saliendo más beneficiado de este conflicto, guerra, enfrentamiento, como lo querramos llamar? Esa es una pregunta ganchosa, Escalante. A mí no me Tiene gusta que hablar pasar con 1.25 esta pregunta. a mí no me gusta hablar de perdedores ni de vencidos, porque al final hay que ver el final del conflicto para saber quién obtuvo mayores ventajas y quiénes llevaron la peor parte. Pero en este momento del conflicto podríamos decir que hay un actor callado, que ustedes ninguno lo ha mencionado, y que podría estar frotándose las manos,
que es la República Popular China. Pero aún así también, aparte de todo eso, Estados Unidos no está saliendo tan afectado en esto. Quienes más están ganando en esto son Estados Unidos y China. Estados Unidos porque, como hablamos en otro programa, le ha aplicado un paquete de sanciones buscando debilitar, por lo menos ya le quitó el Nord Stream 2, que era un contrato fabuloso con Alemania para suministrar gas, un contrato de varios miles de millones de euros, y entonces se lo quitó y ha hecho que Europa se pare y mire la terrible dependencia que tiene en términos energéticos y de seguridad, desde el punto de vista de la seguridad energética de Rusia. Entonces, eso podría ser, además de que, a pesar de la distancia, ya Estados Unidos está mandando, ha hecho contratos para mandar energéticos a Europa, a pesar de la distancia. Entonces, desde ese punto de vista, además de las cantidades de armas que se están vendiendo, porque la industria armamentista vive de esto. Pero del lado chino, entonces tú tienes que, sea como sea, si fuera como dice la prensa occidental y Rusia estaría tan malo, entonces tú tendrías dos opciones, dos situaciones. Tú podrías tener una Rusia muy debilitada, convertida en un paria económico que tendría que irse a los pies de China. Entonces se convertiría en un satélite de China y tendría que negociar acuerdos que son importantes para China desde el punto de vista de la ventaja de China. Entonces, en todos los aspectos, China está ganando. Obviamente que a China no le conviene un mundo convulso, porque la estrategia, el esquema de dominación de China es comercial, y el comercio, para darse, tiene que haber estabilidad. Pero eso no significa que no hay otras aristas donde pueda pescar, como lo que le estoy señalando. Además, mientras tanto, China está consiguiendo energético a precio de ganga, porque si ustedes no lo saben, a pesar de que la cantidad de energéticos, gas y petróleo que le vende Rusia a China es una ínfima parte del que le vende a Europa, pero el petróleo que le vende a Europa es caro. Ahora, el que le vende a China es a precio de ganga, porque en condiciones especiales. Entonces, en una situación de aislamiento total, China va a seguir comprando petróleo, pero a un precio mucho más barato. Por tanto, China se está beneficiando en todos los escenarios. Es por esto que Occidente ha demandado de China que tome una posición, pero es lo que Occidente querría, y es tal vez lo que Rusia quería que fuera una posición clara hacia ellos. No, los chinos lo están manejando, como ellos dicen, al estilo Sinatra, a su manera, a mi manera, y realmente son de los más beneficiados en medio de este conflicto. Por lo pronto, a pesar de que el Kremlin pueda conseguir sus objetivos estratégicos, que aparentemente podría irlo logrando, si sacamos la propaganda de todo esto y las informaciones amarillistas, podría irlo logrando, pero obviamente que el aislamiento más de Occidente de alguna manera afecta la calidad de vida de sus ciudadanos. Otro aspecto que sufre en esto es la democracia como sistema político. Y ahora mismo es importante ver esto porque Francia se la juega este próximo domingo. Hay elecciones allá y los pasaron al balotaje son Emmanuel Macron, el actual presidente, y Marine Le Pen, la candidata de la ultraderecha. Entonces, recordamos que presidentes como Orbán en Hungría, el expresidente Donald Trump y la misma Marine Le Pen han hablado de que el modelo que necesita liderazgo, la democracia liberal, es el estilo de Putin. Entonces te está diciendo, hay un problema, porque la democracia parecería ser poco efectiva en situaciones. Fíjense que producto en la pandemia, los países autoritarios parecerían ser que tuvieron mejores resultados en imponer los controles. El problema es que la democracia, como es un sistema donde usted tiene que validarlo cada 4 años, usted no puede hacer planes así tan definitivos. Entonces la democracia en ese sentido es muy vulnerable, pero cuando usted compara
el respeto de los derechos fundamentales del individuo debería ser el sistema que apoyáramos, que deberíamos de apoyar todos, pero no necesariamente eso piensan en Oriente, porque no es la misma cultura, no tenemos los mismos valores democráticos, y la democracia se considera, porque para los rusos ellos tienen una democracia, la democracia de Putin, donde Putin es el presidente y todos sabemos que es autoritario. Tenemos otros regímenes que han han ido a la deriva, como al presidente Erdogan en Turquía. A mi amiga, la embajadora Yesin, no le va a gustar que yo diga eso, pero es la realidad. En Hungría, fíjate que ahora mismo la Unión Europea se ha visto precisada a aplicarle ciertas disposiciones a Hungría por el carácter autoritario de Víctor Orbán. Entonces, aquí en América Latina tenemos a Bolsonaro en Brasil y un Trump en Estados Unidos que amenaza con volver. Entonces, todos estos, cuando accionares como el de Vladimir Putin pudieran ser exitosos, le hacen mucho daño a la democracia, porque aquellas personas que ven que la democracia es mal paso y es un resultado de diálogo y de concertación, entonces podrían tender, si no están muy claros en esto, a preferir regímenes autoritarios antes que regímenes democráticos. Y esa es una de las fortalezas de Occidente, donde la democracia se ha sentado y deberíamos de cada día construirla y no darla por sentado, porque el problema es que la mayoría de los ciudadanos dan por sentada la democracia, y la democracia es un sistema que no es perfecto y no se puede dar por construida. Hay que construirla cada día, crear las instituciones y pasar en sistemas como los nuestros de una democracia representativa a una democracia participativa y efectiva, donde las instituciones realmente sirvan de canales a los ciudadanos. Que si usted, un funcionario, entiende que no le está haciendo bien, la misma normativa, la misma ley, creen los canales que usted puede activar para que sea destituido ese funcionario acorde a los procedimientos establecidos en una democracia realmente efectiva. Ese es el paso que nuestros países no han dado, y entonces cuando el ciudadano de a pie ve esta realidad, que parecería que los corruptos siempre se salen con la suya y los delincuentes tienden a pensar que la democracia no funciona, pero la que no funciona es la que tenemos, porque no está terminada de construir. Es un proceso inconcluso que ha dado como resultado que precisamente estemos con representantes y esa democracia no sea realmente participativa y efectiva. Alfredo, por lo general, las crisis económicas tienen consecuencias sociales, crisis sociales. La situación de la invasión rusa, yo diría invasión, igual que como tú lo dijiste también, la invasión Rusia a Ucrania está teniendo un efecto colateral muy serio para las democracias occidentales, y es la inflación y también la crisis alimentaria. ¿Tú crees, Alfredo? No, la inflación no, porque la inflación no es solo por la inflación viene desde el final de la pandemia. Acuérdate que se dispararon los commodities, el flete marítimo, los contenedores, pero eso viene desde cuando iniciamos esa incipiente recuperación económica. Lo que pasa es que ahora se agravó. Con la invasión de Ucrania podría agravarse con la subida sobre esas alzas, nuevas alzas, como resultado de que Ucrania y Rusia son tan importantes en el mercado internacional en lo que tiene que ver con granos y cereales. Y entonces, desde el punto de vista de Rusia, lo que tiene que ver con los energéticos. Exactamente, es que es sumamente importante y estamos viendo que probablemente... Pero se te olvidó una parte, se te olvidó el problema de los refugiados, la crisis humanitaria. La crisis humanitaria. Donde tú tienes más de 4 millones de ucranianos que han salido y que ya en el mundo habían millones, habían varios cientos de millones de refugiados, ahora se suman los que están saliendo de Ucrania. Y en esa situación vemos que hasta ahí se ve la preferencia, porque Europa siempre ha cerrado la puerta a los inmigrantes que huyen de Medio Oriente, de África y de Asia. Sin embargo, a estos se le da cabida porque, bueno, lo que pasa es que Ucrania está al frente de Europa y los europeos se ven en los ucranianos. Son blancos, de ojos azules. Si tú ves la foto, tú no ves necesidad, aparentemente, tú ves todo muy bien. Entonces, es otro tipo de inmigración y por tanto son europeos.
pero con otro tipo de situación. Se refleja también. Como nos está pasando a nosotros aquí con la inmigración venezolana, que aunque no lo digamos, nos sentimos más cómodos que con la inmigración haitiana, penosamente. Sí, pero yo creo... Se reflejan también nuestros valores. Yo no creo, ahí yo no creo que sea por racismo, sino yo creo que aquí lo que pasa es cultura, que el dominicano le tiene miedo a la pobreza y a los haitianos los rechazan por pobre y aceptan los venezolanos por esa vaina. Escúsenme la palabra, pero me salió los dominicanos. Crisis social. Alfredo, 2 o 3 palabras. ¿Cómo afectará esto a Biden? ¿Ganará Trump? Mira, si tú supieras que desde el punto de vista de su imagen internacional, la imagen de Biden está muy buena. A lo interno, la de noviembre. Ese desbarajuste que hizo él con los aliados, de alguna manera nadie pensaba que Biden iba a lograr unirlo y lo ha hecho. Sí, pero las elecciones de noviembre, ¿qué hay para noviembre? Que es prácticamente una ola en contra. Sí, el detalle está a lo interno, pero ese es un problema más largo que se puso en evidencia en las pasadas elecciones, donde el país no es que se divide ahora, la sociedad estadounidense ha estado siempre dividida entre lo urbano y lo rural. Y en este sentido, el Partido Republicano, de la mano de Donald Trump, representa lo rural y la sociedad norteamericana, de la mano de Biden, y los demócratas representaría lo urbano. Y es esa pugna que hay a lo interno en Estados Unidos, que ha estado de siempre, solo que en la presidencia de Trump, o vamos a decir, bajo el liderazgo en el Partido Republicano de Trump, esas diferencias se han exacerbado y en las pasadas elecciones alcanzaron grados superlativos. El detalle está en ver cómo a lo interno el presidente Biden pudiera dar respuesta a necesidades y anhelos que tiene la población estadounidense que no encuentra respuesta. ¿Podrá darlo? Bueno, las elecciones de segundo término que vienen por ahí nos va a demostrar cómo valora la población estadounidense a lo interno las acciones que está haciendo la administración Biden en la Casa Blanca. Bueno, con esta magistral conclusión, nosotros agradecemos a nuestro amigo Alfredo de la Cruz su participación en el Conexión Global RD hoy y a ustedes, queridos televidentes, por estar ahí de esta hora con nosotros. Gracias y hasta la próxima semana.